La Liga Hanseática. La aventura del comercio marítimo en la Baja Edad Media. Ya en el siglo XI, los comerciantes alemanes empleaban el término Hansa para nombrar el sistema de seguridad colectivo que habían establecido para protegerse contra los peligros que conllevaba el comercio a larga distancia. La Hansa o Liga Hanseática existió durante 500 años. Su gran éxito se debió a un nuevo tipo de embarcación, la coca. La influencia de la Liga Hanseática se extendió más adelante desde Lisboa, en el sur de Europa, hasta el Cabo Norte y hasta Rusia, en el este. En el año 1380, una inundación preservó la prueba más importante que existe de este periodo, que fue redescubierta 600 años después, casi por casualidad. En el 1962, los expertos en construcción de barcos de madera fueron convocados en un banco de arena de Bremerhaven. Se les consultó sobre unos restos que habían aparecido durante unas operaciones de dragado. Al principio, los historiadores creyeron que no era nada especial. Su reacción inmediata fue atribuir aquellos restos a una gran embarcación de la Edad Moderna. Sin embargo, una investigación detallada del hallazgo planteó muchas preguntas y se decidió recuperar aquellos restos en su totalidad. La mayoría de los tablones y el armazón habían sobrevivido todos aquellos siglos relativamente intactos en el lodo del fondo del puerto. No había mástil, timón ni cubierta. Obviamente el barco aún se estaba construyendo cuando una tormenta lo arrastró. Y entonces llegó el éxito. La embarcación resultó ser la única coca jamás descubierta. Hasta entonces solo se conocía este tipo de barco a través de imágenes. Fue reconstruido en una nave erigida para este fin en Bremerhaven. La farragosa tarea de juntar los más de 2000 fragmentos llevó más de 9 años. Los constructores de la embarcación no tenían planos con los que trabajar y, por supuesto, tampoco experiencia. Era como un rompecabezas enorme. A cada pieza le correspondía un lugar, pero ¿cuál? Finalmente, la coca estaba suficientemente completa para proporcionar información fidedigna sobre su medida y, sobre todo, sobre su capacidad. Y así es como empezó un emocionante viaje al pasado. Muchas preguntas sobre la vida en la Edad Media aún no tienen respuesta. Además, hay un gran interés público sobre este periodo, tal y como muestra la popularidad de las recreaciones de escenas medievales. La Edad Media fue una época de rápido desarrollo urbano. La demanda de productos por parte de países extranjeros alentó a mercaderes intrépidos a extender su comercio. Cada población redactaba su propio reglamento. La idea era que los comerciantes se sintieran seguros. Cualquiera que aprendiera un oficio tenía bastantes posibilidades de prosperar. Sin embargo, gran parte de la población urbana vivía en la pobreza.
Aún así, la ciudad hace libre, o eso decía el refrán, y mucha gente se sentía atraída por la vida urbana, especialmente por las ciudades recién fundadas al este del río Elba. El sector servicios se situó allí. Los artesanos formaron gremios y paulatinamente fueron surgiendo organizaciones municipales. En el cambio de milenio, el único centro de comercio de los mercaderes alemanes con acceso al mar Báltico estaba en las orillas de este lago. Hasta aquí vinieron mercaderes prusianos, comerciantes del Rin, de Sajonia e incluso de Rusia. Se llamaba Haithabu. Víctima de continuos asaltos, fue abandonada en el siglo XI. Sus funciones fueron asumidas por la más moderna ciudad vecina de Lübeck. Un cronista de la época escribió: el duque envió mensajeros a las ciudades importantes y a los reinos del norte, a Dinamarca, Suecia, Noruega y Rusia. Les ofreció paz y libre comercio en la ciudad de Lübeck. Prometió proteger a los futuros habitantes de la ciudad y a los mercaderes que allí se establecieran. Se encuentra en las rutas de comercio principales y tiene un puerto seguro y de fácil acceso por el río Trave. Los comerciantes podían transportar sus mercancías en barco por el río Elba desde el interior hasta el oeste y desde allí por tierra hasta Lübeck de manera segura. Lübeck fue la primera ciudad del este de Europa que se estableció en el Báltico. Forma parte de las rutas más importantes y cuenta con un puerto seguro de fácil acceso desde el río Trave. Comerciantes del interior podían transportar sus bienes hasta Occidente por barco siguiendo el río Elba y una vez allí por tierra hasta Lübeck. Lübeck se convirtió en la gran entrada al comercio con el este. La ciudad gozaba de un auge económico y cultural sin igual en el norte de Europa. Sobre todo, Lübeck se enriqueció gracias a los comerciantes que pertenecían a lo que acabó siendo la Liga Hanseática. Decidieron expandirse, lo cual fue decisivo a la hora de determinar la identidad de la ciudad. Desde el principio, se concentraron en el comercio del mar Báltico y del mar del Norte. El primer atractivo fue la denominada Plata Báltica, bancos de arenques enormes en Öresund, el estrecho que separa Suecia de la isla danesa de Selandia. Los comerciantes de Lübeck se encargaban tanto de la pesca como de las ferias anuales de pescado. Proporcionaban los barriles y sobre todo las bodegas de sus barcos para el rápido transporte de una mercancía muy perecedera. Sin embargo, para conseguir el monopolio del comercio de arenques no bastaba con que el transporte fuera rápido. El mayor problema era mantener el pescado en condiciones para venderlo. Además, por decreto ducal, fundó una casa de moneda, una aduana y le concedió a la ciudad libertades muy apreciadas. A partir de entonces, la ciudad floreció y su número de habitantes se multiplicó. Los comerciantes de Lübeck encontraron la respuesta para conservar el pescado, la sal. La sal que necesitaban provenía de Luneburgo, una ciudad cercana. La extracción y procesamiento de la sal hicieron de este lugar uno de los mayores complejos industriales del momento en Europa. Lübeck controlaba este comercio y en los siglos siguientes la sal se convirtió en una poderosa arma del arsenal hanseático. Esta valiosa mercancía solo se encontraba en Luneburgo y era muy demandada por toda la región báltica. Por lo tanto, si los comerciantes hanseáticos sufrían acoso en los territorios foráneos, si las autoridades extranjeras les confiscaban sus productos, entonces cortaban el suministro de sal. Este antiguo tipo de sanciones económicas solía ser efectivo. Luneburgo también se benefició de este lucrativo comercio. La sal casi valía su peso en oro. Pero la principal beneficiaria de aquel contrato exclusivo fue Lübeck, la cual se convirtió en la base de futuras expansiones.
El primer destino de los comerciantes de Lübeck fue el puerto de Visby, en la isla de Gotland, en la costa sur de Suecia. Hasta entonces, prácticamente todo el comercio báltico había pasado por las manos de los campesinos que comerciaban en Gotland. Las numerosas granjas dan buena fe de las riquezas que acumularon los campesinos gracias al comercio. Eran en gran parte independientes de su señor feudal nominal, el rey de Suecia. La cantidad excepcional de iglesias en Gotland es otro signo de éxito económico. Los hallazgos de monedas también indican una gran prosperidad. Niels Goldschmidt, que era un traidor y un ladrón despiadado, le contó al rey una sarta de mentiras. Los godos pesan el oro en balanzas de patatas. Sus cerdos se alimentan en comederos de plata. Y sus mujeres tejen con usos de oro. Es bastante evidente que los ciudadanos de Visby eran gente práctica y que no vivían para nada de esta manera. Pero esto refleja una idea romántica de la Liga Hanseática que la identifica con la riqueza. En el futuro la gente recordaría el periodo hanseático como una edad de oro en la que todo era mejor. Debido a sus viajes a Gotland, los comerciantes formaron la organización llamada Compañía de Comercio con Gotland de los Mercaderes Imperiales. Incluía tanto mercaderes de Lübeck como de Westfalia, Renania y Sajonia. En un documento que data de 1161, el señor feudal de Lübeck, Enrique el León, garantizaba expresamente la seguridad de los comerciantes de Gotland en su recién fundada ciudad. La protección de los comerciantes en las expediciones extranjeras era un requisito previo e imprescindible para el libre comercio, y esta compañía de comercio con Gotland fue la semilla a partir de la cual surgió la Liga Hanseática. El sello municipal de Lübeck representa el juramento de lealtad mutua entre comerciantes y navegantes. Los comerciantes alemanes fundaron su propia colonia en el puerto de Visby y buscaron la protección en las murallas de la ciudad. Los astutos campesinos de la isla habían olido la competición en el ambiente y sospechaban que Gotland era simplemente una escala de la flota mercante de Lübeck. Los comerciantes hanseáticos construyeron una iglesia al estilo de una fortaleza que usaban de almacén, especialmente durante los meses de invierno, en los que era imposible viajar por mar. Visby ayudó a mejorar el acceso de la Liga Hanseática a las materias primas del este. El siglo XIV vio el desmoronamiento final de la independencia de la isla, cuando fue invadida y saqueada por el rey danés Valdemar Atterdag. Los comerciantes alemanes ya les habían arrebatado a sus antiguos contactos comerciales hacía tiempo. La conquista privó a Gotland de los últimos vestigios de su pasada importancia.
En aquel momento, exclusivamente la Liga Hanseática controlaba el comercio con Europa del Este. Con Visby como trampolín, los mercaderes se aventuraron más allá, rumbo a Rusia. A través del lago Ládoga y del río Volkhov, los alemanes llegaron finalmente a su destino, la República Aristocrática y Mercantil de Nóvgorod. La mercancía más cotizada por los comerciantes hanseáticos en el mercado de Nóvgorod era menospreciada por los rusos: la piel. Ellos tenían más que suficiente proveniente de Siberia. Comerciar con pieles era competencia de mercaderes mediocres que no gozaban de más categoría que la de tendero o pescadero. Давай поторгуемся. Торгуйся, не торгуйся, вам с нами за Васькины шутки во веки веков не расплатиться. Los comerciantes hanseáticos estaban asentados en el Peterhof, antigua sede de los mercaderes de Gotland contigua al mercado, situada en la orilla del río, frente al castillo o Kremlin, y la catedral fue el primer kontor o enclave de los comerciantes. Nóvgorod era el mayor centro urbano del noroeste de Rusia. De hecho, se podría decir que era la capital. Aquí era donde se concentraba todo el poder económico y político. Los ciudadanos de Nóvgorod tenían la ventaja de habitar en una tierra muy próspera. Lo que más interesaba a los comerciantes hanseáticos era la piel, para comerciar con ella en el mercado de Europa Occidental. Nóvgorod se convirtió en la sede rusa de la Liga Hanseática. El enclave hanseático de Nóvgorod siempre fue un puesto fronterizo en un mundo extranjero. No gozar del favor de las autoridades ortodoxas les cerró muchas puertas. El tratado con el príncipe ruso fue el primero que se firmó entre la Liga Hanseática y un potentado extranjero. Este tratado garantizaba protección en caso de ataque. Aún así, los conflictos frecuentemente iban seguidos de negociaciones interminables y de pérdida de bienes. A modo de compensación, los productos del este se vendían muy caros en los mercados occidentales. En el lejano norte de Europa, la Liga Hanseática fundó su segundo puesto fronterizo, en Bergen, en aquel entonces lugar de residencia de los reyes noruegos. Bergen era el puerto principal de Noruega para el comercio exterior. Los comerciantes hanseáticos transportaron hasta allí todo tipo de mercancías, particularmente comestibles, cereales y vino. Durante mucho tiempo se conoció Bergen como Tyska Brygga, o el muelle alemán. Los antiguos comerciantes de la ciudad, los ingleses, fueron desplazados. Una vez conquistado el mercado ruso, la Liga se dispuso a conquistar también el comercio noruego. Los mercaderes consiguieron que los artesanos alemanes fueran a su enclave, donde sus aptitudes beneficiarían tanto a la flota mercantil como a la ciudad en sí. La ciudad era un emplazamiento ideal para un establecimiento comercial hanseático, como ya lo era el mercado central para la pesca de las islas Lofoten, cerca del Cabo Norte. La Liga consiguió sumir a los pescadores norteños en un estado de dependencia. Les suministraban cantidades generosas de mercancías a crédito, pero a cambio les exigían el acceso exclusivo a la pesca del lugar. Era un trato beneficioso para ambas partes. Los pescadores no debían preocuparse por vender su pescado, y la Liga recibía gratuitamente el pescado en su puerta en Bergen. Pescaban cantidades innumerables, y lo que más pescaban era bacalao, a lo que llamaban pescado palo. Lo secaban al viento y al sol, sin sal,
Y como este pescado tiene tan poca humedad y grasa, se quedaba duro como la madera, de ahí su nombre. El comercio de este pescado por mar hasta Alemania le resultó muy beneficioso. El bacalao seco fue una de las primeras exportaciones en masa de Europa, y fue la Liga Hanseática quien organizó el marketing de esta mercancía por todo el continente. Los cálculos noruegos estimaban un volumen superior a 6.000 toneladas al año. Su monopolio del mercado situaba a los comerciantes alemanes en una posición especial. Controlaban el puerto de Bergen y con ello los ingresos de los aranceles aduaneros. Por lo demás, los alemanes vivían dentro de su enclave, llegando a sumar a veces 1/3 de la población. A pesar de las numerosas disputas comerciales con Noruega, Bergen seguía siendo el puesto fronterizo más seguro de la Liga Hanseática. Aún así, el viaje de Lübeck a Bergen podía durar entre 6 días y más de 2 meses. Además, los escollos de la costa convirtieron la travesía en una de las rutas más peligrosas de entonces. Inglaterra era el siguiente paso en la expansión de la influencia hanseática. Ya hacía mucho tiempo que los mercaderes de Colonia comerciaban en Londres y habían creado una asociación según el modelo de los gremios ingleses. Se obligó a los comerciantes de Lübeck a unirse a esta asociación para poder acceder a los privilegios que concedía el rey. En 1266, Enrique III garantizó derechos especiales a los comerciantes de Hamburgo y Lübeck. A cambio de esos privilegios comerciales, ellos debían quedar a cargo del mantenimiento de la Puerta del Obispo, uno de los accesos principales a Londres. También debían ceder sus embarcaciones al rey para finalidades militares en caso de necesidad. El rey eximió a los comerciantes hanseáticos de cualquier impuesto al consumo a cambio de apoyo en sus disputas internas con el Parlamento. La Liga Hanseática aparece por primera vez en un documento que data de 1282, en el que encontramos una referencia a los comerciantes del Imperio de Alemania. El suelo está cubierto de hierba corta y gruesa, que además de hacer que la carne de la oveja sea más buena, hace que su lana sea más suave. Verdaderamente se puede decir que las ovejas de Inglaterra visten lana de oro, ya que bien se conocen las grandes riquezas que sus tejidos de lana ofrecen año tras año. La lana era una de las materias primas más importantes de la Edad Media. La Liga Hanseática la compraba en Inglaterra y la hacía hilar y tejer en el continente, un trueque sin igual. Abastecían a la nobleza inglesa de pieles rusas muy cotizadas a cambio de lana que transportaban a los centros de confección. Estos centros de confección estaban situados en Flandes, en la actual Bélgica. Allí, miles de tejedores convertían la fina lana inglesa en tejidos de todo tipo, tal como lo consideraban en la época un producto acabado de alta calidad. El centro de la confección medieval era Brujas. Conectaba con la costa a través de un sistema de canales protegidos y así los poderes marítimos de la época visitaban regularmente la ciudad. El mercado más grande de Brujas se encontraba en Christendom y atraía a comerciantes tanto del norte de Europa, Francia y España, como de las ciudades italianas de Génova y Venecia. En Brujas podías comprar lo mismo que en el oeste, materias primas y productos manufacturados, además de especies exóticas de Oriente. Los comerciantes alemanes trajeron el vino, la cerveza, los arenques, el bacalao, la cera, las pieles, la madera y los cereales. Brujas ofrecía las condiciones ideales para establecer un cuarto puesto fronterizo hanseático.
Una vez al año, los comerciantes y los gremios demostraban su posición dominante en la ciudad mediante las denominadas imágenes vivientes. Backbord Brass los, Steuerbord Brass holen und die Schot holen. Und Backbord los, Steuerbord holen. Se había establecido la poderosa red de 4 puestos fronterizos extranjeros alrededor de Lübeck. La capital hanseática se convirtió en el trampolín para el futuro comercio con las ciudades recién fundadas alrededor de la costa báltica. La más importante era Danzig, actualmente la ciudad polaca de Dansk, situada en el lugar de un antiguo enclave comercial eslavo. El territorio rural prusiano le suministraba cereales y madera en grandes cantidades. Danzig tuvo su auge, como Lübeck, un siglo antes. La ciudad obtuvo grandes beneficios de su proximidad con el granero de Europa. Más de 1000 barcos al año descargaban allí su mercancía. El apogeo de Danzig coincidió con el Renacimiento europeo, tal como demuestran muchos de sus edificios y obras de arte. La llegada de la Liga Hanseática marcó el inicio de una nueva era. Provocó roces y conflictos con el antiguo sistema feudal, pero fomentó el desarrollo urbano. De hecho, fue el mayor logro de la Liga, promover la autonomía municipal. Durante apenas 100 años, la Liga Hanseática, constituida por los comerciantes, había conseguido una importante hazaña: establecer el libre comercio a través de ambos mares del norte de Europa. Pero poco después, no pudo seguir garantizando la seguridad de sus miembros. La autonomía se convirtió en una cosa del pasado. El poder pasó a las poblaciones y a las ciudades. A mediados del siglo XIV, con Lübeck como la ciudad más importante, organizaron el primer parlamento o asamblea hanseática. El momento decisivo llegó en 1370 con la paz de Stralsund, que marcó el final de la guerra entre la Liga y Dinamarca. Como parte derrotada, el rey danés garantizó a los comerciantes el paso libre por Øresund, y por lo tanto entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Por primera vez, las poblaciones y las ciudades de la Liga habían formado una alianza militar. El tratado lleva el sello de todos y cada uno de los miembros. La Liga Hanseática había alcanzado la culminación de su poder. Se había establecido la gran red de contactos comerciales, mientras que la Liga en sí, fundada para proteger a los comerciantes, se había convertido en una federación de ciudades que gobernaba sin rival las olas del Mar del Norte y del Mar Báltico.